La tierra tiene una memoria que la ciudad no conoce. Aquí en este departamento, en el piso 12 de un edificio en el corazón de la ciudad, el único olor que siento por la mañana es el del asfalto mojado y el humo de los coches. Pero si cierro los ojos, si me concentro, todavía puedo sentir el olor de mi tierra. El olor a suelo húmedo después de la lluvia. El perfume del zacate de limón que mi difunta esposa, Clara, plantaba cerca del porche. El olor fuerte y honesto del corral. Esa memoria es mi único refugio. Mi hijo, Pedro, y mi nuera, Beatriz, me trajeron a la ciudad hace 2 años, justo después de que Clara partió. «Usted no puede quedarse solo en ese rancho, papá», dijo Pedro, con una preocupación que, en ese entonces, me pareció genuina. «Aquí, en la ciudad, tendrá más comodidad, hospitales cerca. Nosotros lo cuidamos». Yo, ahogado en mi luto, acepté. Vendí el ganado. Le arrendé el pequeño rancho a un vecino y me mudé al cuarto de huéspedes de su espacioso departamento. Cambié el horizonte abierto por las paredes de yeso. Fue mi primer error. Pedro es un hombre de ciudad, un profesionista de éxito, como le gusta presentarse. Trabaja en el departamento de marketing de una gran empresa. Habla en inglés por teléfono, usa zapatos que brillan y relojes que cuestan más que mi primera cosechadora. Se avergüenza de mí. Vergüenza de mis manos gruesas, de mi piel curtida por el sol, de mi acento que todavía carga el ritmo del rancho. Yo soy su origen humilde, su pasado de ignorancia que intenta, a toda costa, borrar con trajes caros y vinos importados. Ellos viven en un castillo de naipes financiero, el departamento de lujo, el coche del año, la ropa de diseñador, la escuela bilingüe de mi nieto. Todo eso se sostiene sobre una montaña de deudas. Los veía en los últimos meses ahogándose. Las conversaciones susurradas de madrugada, las cartas del banco con franjas rojas que me escondían, la expresión de pánico en el rostro de Beatriz cada vez que sonaba el teléfono. Yo, con mi ignorancia de hombre de campo, veía la solución con la claridad de quien mira un sembradío y sabe exactamente dónde está la plaga. La solución de ellos no era ganar más, era gastar menos. Una noche de domingo, la tensión en la casa era palpable. Habían recibido la visita de una pareja de amigos tan superficiales y endeudados como ellos. Sirvieron canapés, abrieron un vino caro, y la conversación, inevitablemente, recayó en el dinero, o en la falta de él. El interés del financiamiento del coche subió otra vez. ¿Puedes creerlo?, se quejaba Pedro a su amigo. Esta ciudad es imposible. El costo de vida nos asfixia. Beatriz, por su parte, se lamentaba con su amiga. Y la colegiatura de Lucas es un absurdo, pero ¿qué se le va a hacer? No puedo meterlo en cualquier escuela. Es su futuro el que está en juego. Yo escuchaba todo desde mi rincón, en mi sillón, fingiendo leer un almanaque agrícola. Y mi corazón de padre, mi instinto de hombre que pasó toda la vida planeando cosechas para sobrevivir a los inviernos, no aguantó. Con la mejor de las intenciones, intervine. «Mijo», empecé, la voz tranquila. «Perdón que me meta», pero estaba escuchando su plática. Y tal vez la solución no sea correr detrás de más dinero. Todos en la sala se giraron hacia mí. El silencio que se instaló fue pesado, como si un animal extraño acabara de entrar al lugar. Cuando la tierra está débil, Pedro, continué, usando el único lenguaje que conozco, el de la naturaleza, de nada sirve forzar a la planta a dar más fruto. Uno se detiene, uno poda, uno corta lo que no es esencial para que la raíz pueda fortalecerse de nuevo. Tal vez ustedes necesiten una poda. Vender un coche, cambiar a Lucas a una buena escuela, pero no tan cara. Vivir un escalón más abajo por un tiempo, hasta que la tierra se recupere. Hablé con el corazón, con la sabiduría sencilla de un ranchero. Pero para ellos, en la arrogancia de su mundo urbano, mis palabras me sonaron como un consejo. Sonaron como un insulto.
El rostro de Pedro se convirtió en una máscara de furia y, sobre todo, de humillación. Sus amigos lo miraban, uno con lástima, otro con una sonrisita de burla. La imagen de su padre, el hombre de campo, dando lecciones de finanzas frente a sus sofisticados pares, era demasiado para soportar. Se levantó, caminó hacia mí, y con una voz baja, pero llena de un veneno que nunca le había oído, dijo, para que todos en la sala escucharan, «¿Usted qué entiende de dinero?». Hizo una pausa mirando a sus amigos como si me presentara como una atracción de circo. «Usted qué entiende de la vida moderna. Usted es un ignorante, un hombre de campo que apenas sabe usar el internet, que se pasó la vida lidiando con vacas y pasto. El mundo cambió, papá. La economía, las finanzas, eso es demasiado complejo para su mente simple. Así que, por favor, háganos un favor a todos. Quédese callado. Ignorante. Mente simple. Quédese callado». Las palabras me golpearon con la fuerza de una hoz. La humillación fue pública, total, venida del hombre al que le había dado mi sudor, mi apellido. La sangre huyó de mi rostro, pero no reaccioné. Solo lo miré fijamente, y en el fondo de sus ojos, detrás de la rabia, vi lo que realmente lo movía: el miedo. El miedo de ser visto como yo. El miedo de que sus amigos vieran en mí su verdadero yo, su origen, el fracaso del que intentaba escapar desesperadamente. Me levanté lentamente. Pedí permiso a los invitados, que ahora miraban sus zapatos, avergonzados, y me retiré a mi cuarto. Cerré la puerta. El sonido de la risa forzada de Pedro, intentando romper el hielo en la sala, llegó hasta mí, ahogado. Pero yo ya no estaba ahí. Mi mente viajaba lejos, a mi oficina en el antiguo rancho, a un cajón con llave dentro de un escritorio de madera maciza, y a lo que había dentro. Mi hijo, inteligente, el maestro de las finanzas, el hombre del mundo moderno, veía en mí a un viejo ignorante que no entendía de dinero. No sabía, no tenía la menor idea, no sabía que durante décadas, mientras él me veía como un simple ranchero de un pedazo de tierra de nada, yo estaba, en silencio, construyendo un imperio. No sabía que las ganancias de ese pequeño rancho no se usaban para comprar tractores nuevos, sino para comprar otros ranchos, vastas extensiones de tierra, propiedades rurales que nadie quería, en lugares remotos, compradas por una miseria. Él, el hombre de ciudad, creía que la riqueza era tener un departamento con vista panorámica. No entendía el verdadero poder, la verdadera riqueza, la posesión de la tierra. Esa noche, el dolor de la humillación se mezcló con una certeza fría. Me había llamado ignorante. Y yo, con la paciencia de un agricultor que espera el momento adecuado para la cosecha, iba a darle la lección de economía más grande y más cara de su vida. La lección estaba a punto de comenzar. Me llamó ignorante, sin saber que el suelo que pisa le pertenece en gran parte al hombre que desprecia. Quédate conmigo en esta historia y dime, ¿existe algo más peligroso que la arrogancia de un hijo que subestima la sabiduría silenciosa de un padre? Cuéntame desde qué ciudad me entiendes, porque la cosecha de la justicia, a veces, tarda, pero nunca falla. La humillación que sufrí frente a los amigos de Pedro no creó un abismo entre nosotros, solo reveló el que ya existía. En los días siguientes, la casa se sumergió en una guerra fría. Las amabilidades forzadas de Beatriz desaparecieron, reemplazadas por un silencio hostil. Pedro, por su parte, me trataba con una indiferencia calculada, como si yo fuera un mueble que desaprobaba pero que estaba obligado a tolerar. Las comidas se convirtieron en un ejercicio de mudez. El único sonido era el tintineo de los cubiertos en los platos. Me convertí en un fantasma en su lujoso departamento, un recordatorio viviente del origen que tanto se esforzaba por negar. La herida del abandono para mí no era nueva. La sentía crecer desde hacía años, en cada visita cancelada, en cada conversación interrumpida, en cada mirada de fastidio cuando contaba una historia del rancho. Pero el insulto,
Ignorante, mente simple, había rasgado el velo. Ahora la herida estaba expuesta y dolía con el aire frío de su indiferencia. Mientras mi mundo interior era de aislamiento, el mundo exterior de ellos era de un pánico creciente. La fachada de éxito que mantenían con tanto esfuerzo se estaba agrietando. Los oía, a través de las delgadas paredes de mi cuarto, en las altas horas de la noche. Las conversaciones ya no eran susurradas, eran discusiones ásperas, llenas de acusaciones. El banco llamó de nuevo, Pedro, decía Beatriz, la voz un látigo. Están amenazando con ejecutar la hipoteca. No puedo creer que hayamos llegado a este punto. Tú y tus ideas de genio. No es mi culpa, replicaba él, la voz a la defensiva. Es la economía, es el mercado. Y tú, con esa necesidad tuya de mantener las apariencias, la escuela más cara, el club, los viajes. ¿Yo mantengo las apariencias? ¿Y tu coche? ¿Y tus relojes? Te niegas a dar un paso atrás. Tu padre, con toda su ignorancia, te dio un consejo sensato y tú lo humillaste. No metas a mi papá en esto, gritaba él. Ese viejo no entiende nada. La solución no es vivir como él, como un animal de monte. La solución es conseguir un préstamo más grande, invertir, darle la vuelta. Escuchaba todo acostado en la oscuridad y sentía una profunda tristeza. Se estaba ahogando y en su arrogancia se negaba a creer que la marea estaba subiendo. Prefería morir ahogado a admitir que un viejo ranchero pudiera entender más del ciclo de las deudas que él. Y mientras Pedro miraba las pantallas de la computadora, buscando soluciones milagrosas en el mercado financiero, mi mente viajaba a otros mapas, a otras estrategias. Recordé, con una claridad que el tiempo no ha borrado, mi primera compra de tierra. Era un hombre joven, recién casado con Clara. Habíamos tenido una cosecha de sorgo excepcional, una ganancia que la mayoría de mis vecinos usaron para cambiar la camioneta o para remodelar la casa. Yo no. Tomé el dinero, cada centavo ganado con sudor, y fui al registro de la propiedad del municipio vecino. Pedí ver el mapa de los terrenos baldíos, los que nadie quería. El registrador, un hombre con un bigote amarillento por el cigarro, se rió de mí. Antonio, ¿qué quieres con ese desierto? Es pura piedra y pasto seco, tierra que no sirve ni para criar chivos. Pero yo había estudiado los mapas topográficos y tenía una teoría. Esas tierras, áridas y baratas, estaban en una meseta elevada, donde el viento soplaba fuerte y constante todo el día. Me gusta el viento, fue todo lo que dije. Compré 500 hectáreas de esa tierra inútil a precio de ganga. Mis vecinos me llamaron loco. Clara, mi Clara, solo sonrió y dijo, si estás viendo algo que nadie más ve, debe haber una buena razón. Años después, la segunda pieza de mi rompecabezas encajó. Estaba en una cantina polvorienta, en un pueblito a 100 kilómetros de mi rancho, esperando para comprar refacciones para un tractor. En la mesa de al lado, 2 ingenieros, que supuse que eran del gobierno, conversaban sobre un proyecto nuevo, confidencial. Hablaban de energía limpia, de potencial eólico y de un estudio de viabilidad para la instalación de una nueva línea de parques eólicos en la región. Uno de ellos abrió un mapa sobre la mesa y mi corazón se detuvo. El mapa mostraba la misma meseta elevada donde estaba mi desierto. Mi tierra inútil era en realidad una de las zonas con mayor potencial para la generación de energía eólica del estado. Ese día no compré las refacciones del tractor. Regresé a casa y comencé mi propia carrera silenciosa. A lo largo de los años siguientes, usé cada ganancia extra, cada pequeño ahorro, para comprar todas las tierras adyacentes a mi primera propiedad. Les compré a viudas que no sabían qué hacer con la herencia, a rancheros endeudados que vendían por cualquier cosa. Ellos veían a un vecino excéntrico, comprando más y más mal país. Y yo, en silencio, me convertía en el varón invisible del viento. Mirando la foto de Clara en mi buró, recordé la noche en que le mostré la creciente pila de escrituras. Miró los papeles, luego a mí.
los ojos brillando con una mezcla de admiración y asombro. «Antonio, ¿estás loco o eres un genio?», preguntó, riendo. «Todos nuestros amigos están comprando departamentos en la playa, casas en la ciudad para su vejez, y tú, comprando este mundo de viento y piedra». Sostuve su mano. «Clara, mi amor, ellos compran lo que brilla a los ojos. Yo compro lo que dura para siempre. La tierra no se mueve. La tierra no miente. La tierra espera. Y un día, el progreso, la ciudad, la necesidad, vendrá a nosotros. Este es el futuro de Pedro, el futuro de nuestros nietos, aunque nunca sepan que se construyó con polvo y viento». La ironía era que Pedro, el heredero de ese imperio de viento, ahora estaba a punto de ser arrastrado por una pequeña brisa de deudas bancarias. El punto de quiebre de ellos llegó un viernes. Lo supe porque la discusión de esa noche fue la más violenta de todas. Oí la voz de Beatriz, histérica. «Se acabó, Pedro, se acabó. La carta del banco llegó hoy. Es la notificación final. Nos van a quitar el departamento. Vamos a perderlo todo. Y es tu culpa, tuya y de tu estúpido orgullo». Se oyó el sonido de algo rompiéndose y después un silencio pesado. Al día siguiente se abrió la puerta de mi cuarto. Era Pedro, pero no el hombre arrogante que me humilló. Era una versión disminuida, rota, de él. Los ojos hundidos, la barba sin rasurar. Se arrodilló en el suelo, junto a mi cama, un gesto que no le veía desde que era un niño, y pedía perdón por una travesura. «Papá», comenzó, la voz un sollozo. «Papá, yo sé que fui un idiota. Te humillé. Fui el peor de los hijos. Pero por el amor de Dios, papá, voy a perder el departamento. Tu nieto Lucas se va a quedar en la calle. Ya no tengo a dónde correr». Lloraba, un llanto de desesperación genuina. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una punzada de compasión por ese hombre. «Usted tiene que ayudarme», suplicó, agarrando mi mano. «Venda su ranchito, el arrendamiento, lo que sea. Se lo imploro. Es nuestra única oportunidad». Lo miré, ahí, de rodillas. El hombre de ciudad, el maestro de las finanzas, implorando la ayuda del ignorante. La herida de la humillación todavía dolía, pero debajo de ella vi la oportunidad. No para la venganza, sino para la lección final. Retiré mi mano de la suya, con calma. «Me llamaste ignorante, Pedro. Me dijiste frente a todos que debía quedarme callado porque mi mente era demasiado simple para entender su mundo», dije, la voz serena pero cada palabra pesando una tonelada. «Lo sé, papá. Perdóname», sollozó. «El perdón es una cosa, Pedro. La confianza es otra», continué. «Y la lección una tercera. Tienes razón. Su situación es desesperada y tal vez sea hora de que tengamos una plática seria sobre finanzas. ¿De verdad?». Levantó la mirada, una chispa de esperanza surgiendo en sus ojos llorosos. «Llámale a tu gerente del banco», ordené. «Agenda una reunión de emergencia para el lunes. Dile que tienes una propuesta final para evitar la ejecución de la deuda y me invitas a ir contigo». «¿Usted me va a ayudar?», preguntó, incrédulo. «Te voy a dar una clase, Pedro», respondí. «Una clase sobre el verdadero valor de la tierra y sobre el peligro de subestimar a un viejo ranchero. Ahora levántate y ve a hacer lo que te ordené». Se levantó, confundido, pero con un hilo de esperanza al que aferrarse. No tenía idea de que no estaba siendo llevado a la salvación, sino a su graduación. La graduación más dura e inolvidable de su vida. El fin de semana fue un purgatorio. Pedro caminaba por la casa como un fantasma ansioso, dividido entre la esperanza desesperada de que lo salvaría y el miedo de lo que pasaría en la reunión del lunes. Beatriz, su esposa, apenas me miraba a la cara. Su silencio cargado de una fría acusación, como si su inminente ruina fuera, de alguna manera, culpa de mi existencia. Yo, por mi parte, mantuve la calma de un agricultor que sabe que la semilla ha sido plantada y que la cosecha, buena o mala,
Es inevitable. El domingo, hice una única e importante llamada. Al otro lado de la línea, la voz familiar del licenciado Soares, el abogado y asesor financiero que durante décadas me ayudó a transformar las ganancias de mi ranchito en algo mucho más grande. Soares, buenos días. Habla Antonio, dije. Antonio, amigo mío, qué sorpresa. Creí que ya estaba usted retirado de las batallas. Respondió con su buen humor de siempre. Las batallas a veces vienen a nosotros, aunque estemos quietos. Repliqué. Necesito un favor para mañana, muy temprano. Un expediente completo. Un portafolio consolidado de todas mis propiedades rurales, con sus folios reales, la superficie total en hectáreas y el valor de mercado actualizado. Y en una sección aparte, un estado de cuenta de los ingresos anuales de los contratos de arrendamiento para los parques eólicos. Lo quiero todo impreso, encuadernado, profesional, lo más impresionante posible. Entendido, dijo Soares, el tono ahora serio, comprendiendo que no era una petición de rutina. ¿Es una emergencia familiar, supongo? Se podría decir que sí, respondí. Es una clase de economía familiar que estoy a punto de impartir. El lunes por la mañana, la tensión en el coche de camino al banco era tan espesa que podía cortarse con un machete. Pedro conducía, las manos blancas de tan apretadas que estaban en el volante. Intentaba, a toda costa, instruirme, prepararme para la reunión, sin darse cuenta de que el protagonista del día no sería él. Papá, la cosa está así, decía sin apartar los ojos del tráfico. El gerente, el señor Matos, es un hombre difícil, un burócrata. Deje que yo hable, ¿de acuerdo? Yo conozco los términos, sé cómo negociar. Usted solo quédese callado, como usted mismo dijo, y asienta con la cabeza cuando yo lo mire. Lo importante es demostrar que tenemos un plan, que tenemos el control. Yo solo asentí, mirando por la ventana. Quería que me quedara callado. Mal sabía él que mi silencio, ese día, sería su sentencia. La sala de juntas del banco era fría, en todos los sentidos. Paredes de cristal, una larga y pulida mesa de caoba, sillas de piel incómodas. El aire acondicionado estaba al máximo. El señor Matos, el gerente, nos esperaba. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nos saludó con un apretón de manos formal, dirigiéndose a Pedro como el actor principal y a mí como un mero extra. Señor Pedro, buenos días. Su padre. Siéntense, por favor. Abrió una carpeta sobre la mesa. Era el expediente de la deuda de Pedro. Señores, como ya conversamos por teléfono la semana pasada, la situación es crítica. Comenzó Matos, la voz profesional y sin emoción. El saldo deudor de su hipoteca, sumado a los intereses y multas por mora, es de 875,000 pesos. El banco ya ha concedido todas las prórrogas posibles. Lamento informarles, pero si no hay una propuesta de liquidación total del adeudo para el próximo viernes, el departamento jurídico iniciará, de forma irrevocable, el proceso de ejecución y remate del inmueble. Pedro palideció. La cifra, dicha en voz alta, en esa sala fría, parecía aún más aterradora. Comenzó su actuación, la misma que ya le había visto hacer antes, la de un hombre razonable víctima de las circunstancias. Señor Matos, lo entiendo, pero el mercado está inestable. Mis negocios, solo pido un plazo más, 6 meses, le aseguro que... Fue mi entrada. Con la calma de quien pide un poco más de café, lo interrumpí. Con permiso, mijo, dije, posando mi vieja carpeta de piel sobre la pulida mesa. Deja que yo platique un poco con el señor Matos. Pedro me miró, mortificado. La humillación de ser interrumpido por su padre, ignorante, frente al gerente del banco, era visible en su rostro. El señor Matos me miró con una impaciencia educada, la mirada de quien piensa. ¿Y este viejo ranchero qué tendrá que decir? Me dirigí al gerente, ignorando a mi hijo. Señor Matos, tiene usted razón. La deuda es clara, y las reglas del banco deben cumplirse. Mi hijo,
Y miré a Pedro por un instante. Cometió errores. Fue imprudente. Gastó más de lo que debía. Vivió un sueño que no cabía en su bolsillo. Pero la deuda de la familia, señor Matos, se paga y será liquidada. El gerente me miró con escepticismo. ¿Y cómo piensa hacerlo, don Antonio? Con todo respeto, su pensión y el arrendamiento de su pequeño rancho apenas cubrirían los intereses de un mes. Mi pequeño rancho, repetí, saboreando la palabra. Es verdad, no pagaría. Pero resulta, señor Matos, que en los últimos 40 años he andado un poco ocupado. Abrí mi carpeta de piel. El sonido del cierre fue el único ruido en la sala. De adentro no saqué estados de cuenta bancarios arrugados. Saqué el expediente que el Lic. Soares había preparado. Un volumen grueso, de unas 50 páginas, encuadernado en pasta dura, con el título en letras doradas: Portafolio de Activos Rurales, Antonio Méndez. Deslicé el volumen por la pulida mesa hasta que se detuvo suavemente frente al gerente. Creo que esto será suficiente para cubrir los pequeños adeudos de mi hijo, dije. El señor Matos miró el expediente, luego a mí, y de vuelta al expediente. Con una expresión de fastidio, como si estuviera lidiando con un loco, lo abrió. Y entonces, el mundo cambió. Vi la transformación ocurrir en su rostro en tiempo real. La ceja arqueada de escepticismo, los ojos recorriendo la primera página, la lista de propiedades, la confusión instalándose. Comenzó a pasar las páginas cada vez más rápido. Vi sus ojos abrirse como platos. Vi el color desaparecer de su rostro. Ya no estaba leyendo un informe. Estaba presenciando un milagro financiero. La lista de ranchos, los folios reales, la superficie total en hectáreas, que se sumaba en decenas de miles. Y entonces llegó a la última sección, la de los rendimientos. Los contratos de arrendamiento a largo plazo con las compañías de energía más grandes del país. Las cifras anuales con tantos ceros que parecían un error de imprenta. Levantó la cabeza lentamente. El arrogante gerente de banco había desaparecido. En su lugar había un hombre en estado de shock, mirándome como si yo fuera una aparición. Señor don Antonio, tartamudeó, la voz un hilo. Yo no tenía idea. Usted es el dueño del proyecto Tierras del Viento Fuerte, el parque eólico privado más grande de América Latina. Pedro, que observaba todo sin entender, finalmente explotó. ¿Qué tierras? Papá, ¿de qué está hablando? ¿Qué proyecto es ese? Lo ignoré. Mantuve mi mirada fija en el gerente, quien ahora me miraba con una veneración que rayaba en el miedo. Tenía el control total de esa sala. La deuda de mi hijo, señor Matos, dije, la voz tranquila y cortante. 875,000 pesos. ¿Cuál es el monto exacto para la liquidación, hoy, con todos los intereses y comisiones, para que nunca más le deba un centavo a este banco? El gerente, temblando, tecleó furiosamente en su calculadora. 1,050,000 pesos, don Antonio, para liquidarlo todo. Excelente, dije. Va a preparar ahora mismo toda la documentación para la liquidación total e inmediata del adeudo. El monto será transferido desde una de mis cuentas de rendimiento, pero, hice una pausa, hay una condición. Lo que sea, don Antonio, lo que usted desee. La hipoteca del departamento no será simplemente liquidada, será transferida. La propiedad, como garantía, pasará a nombre de una nueva sociedad que mi abogado, el licenciado Soares, constituirá hoy mismo. Y mi hijo Pedro, para seguir viviendo en el departamento que casi pierde, firmará un nuevo contrato. Un contrato de arrendamiento, conmigo. Me giré finalmente hacia mi hijo, que estaba pálido como un fantasma. El ignorante de aquí, mi hijo, el hombre de campo, acaba de convertirse en tu nuevo casero. Y te garantizo algo, yo no perdono una renta atrasada. El viaje de regreso del banco fue una larga y silenciosa tortura. Yo, a su lado, miraba el paisaje urbano con una calma recién adquirida.
Pedro, al volante, era la imagen del shock. Sus manos, que antes se aferraban al volante con la confianza de un hombre en control, ahora estaban flojas, los nudillos blancos. Sus ojos no veían el tráfico. Veían, imagino, los escombros de un mundo que creía de concreto, pero que acababa de revelarse como de papel. El silencio dentro del coche era más elocuente que cualquier grito. Cada semáforo en rojo, cada claxon lejano, parecía amplificar la magnitud de lo que había sucedido en esa sala de juntas. Él, el hijo inteligente, el maestro de las finanzas, había sido desenmascarado y superado por su padre, ignorante, el hombre de campo, en su propio territorio. Una negociación bancaria. Su humillación no era solo financiera, era existencial. Cuando llegamos al edificio, no apagó el coche de inmediato. Se quedó ahí, parado, el motor ronroneando, las manos aún en el volante, la mirada perdida en el tablero. «Papá», susurró, la voz ronca sin girarse hacia mí. «¿Cómo? ¿Cómo qué, Pedro?», pregunté sin emoción. «¿Cómo hiciste todo eso? Todas esas tierras, todo ese dinero, y nunca dijiste una palabra?» «Porque, mijo», respondí abriendo la puerta del coche, «hay dos formas de ser rico. La primera es mostrándole a todo el mundo lo que tienes. La segunda es sabiendo, en silencio, el poder que guardas. Siempre preferí la segunda. Es más segura». Salí del coche y lo dejé ahí, con esa verdad para digerir. En casa, Beatriz nos esperaba en la puerta, la ansiedad estampada en su rostro. Al verme, abrió una sonrisa de alivio, corriendo a abrazarme. «Don Antonio, gracias a Dios, Pedro me llamó, dijo que usted tenía un plan. Sabía que no nos iba a desamparar. ¿Consiguió otro plazo? ¿Un préstamo?» La aparté, gentilmente pero con firmeza. «Beatriz, el tiempo de los préstamos y los plazos se acabó. Y sí, la deuda está pagada». El alivio en su rostro fue total. «Pagada, pero ¿cómo? Ay, suegro, lo sabía. Usted es un ángel. Yo la pagué», la interrumpí, la voz tranquila cortando su euforia. «Con mi dinero. Y a partir de este exacto momento, las cosas en esta casa, la casa que ahora me pertenece, van a cambiar». Pedro entró justo detrás de mí, el rostro una máscara pálida. Se sentó en el sofá como un autómata, mientras yo me plantaba en el centro de la sala, el nuevo e inesperado centro de poder de esa familia. «Siéntense los dos», dije, y por primera vez obedecieron sin dudar. Como Pedro ya te habrá contado, Beatriz, la hipoteca del departamento fue liquidada. El inmueble ya no corre el riesgo de ser rematado. Sin embargo, ahora es propiedad de una de mis empresas. Y ustedes dos, que durante tanto tiempo me tuvieron como un huésped en su casa, ahora son oficialmente mis inquilinos». «¿Inquilinos?», gritó Beatriz levantándose. «¿Se ha vuelto loco? Esta es nuestra casa». «Esta era la casa que estaban a punto de perder», corregí, implacable. «Y esta es la casa que yo salvé. Y el dueño de la casa, mija, es quien pone las reglas. Mi abogado, el licenciado Soares, les enviará mañana el contrato de arrendamiento. El valor será el del mercado, ni un centavo menos, ni uno más. El primer pago vence el próximo mes. Y espero que no se atrasen, porque como casero soy bastante estricto». El rostro de ella se contorsionó en incredulidad y rabia. Miró a Pedro, esperando una reacción, una defensa. Pero Pedro continuaba en su estado catatónico, la mirada vacía. «Y ya que hablamos de finanzas», continué, «la poda que sugerí hace algunas semanas y que fue recibida con tanto desprecio comenzará de inmediato. Es una condición para que puedan seguir viviendo aquí». Caminé por la sala, el nuevo dueño inspeccionando su propiedad. El segundo coche, el de lujo, se venderá para liquidar las deudas de las tarjetas de crédito. La membresía del club de campo se cancelará. Las vacaciones en Europa, obviamente, quedan descartadas. Y mi nieto, Lucas, a partir del próximo semestre, será transferido a la excelente escuela pública que está a 3 cuadras de aquí, la misma donde estudió su padre y se convirtió en un hombre exitoso. «Usted no puede hacer eso», siseó Beatriz.
Sacar a mi hijo de su colegio, mezclarlo con gente como su abuelo, completé, la voz gélida. Gente que no se avergüenza de trabajar y de vivir dentro de sus posibilidades. Sí, Beatriz, puedo. Es una condición para que permanezcan en mi inmueble. Mi nieto aprenderá el valor del mundo real, no de una burbuja de privilegios que ustedes no pueden pagar. Fin de la discusión. Ustedes me enseñaron una lección valiosa, dije, deteniéndome frente a ellos. La de que los negocios son estrictamente negocios y no deben mezclarse con lazos familiares. Solo estoy aplicando lo que aprendí de ustedes. Yo soy su casero y ustedes, mis inquilinos. Una relación puramente comercial. Espero que seamos buenos vecinos de techo. El resto de ese día fue de un silencio sepulcral. Beatriz se encerró en el cuarto, desde donde podía oír el sonido de su llanto de rabia. Pedro permaneció en el sofá, inmóvil, durante horas, la mirada fija en un punto invisible en la pared. Me retiré a mi cuarto, no por debilidad, sino para darles el espacio para digerir la nueva y amarga realidad que ellos mismos habían creado. Más tarde esa noche, tocó a mi puerta. «Papá», dijo, la voz débil. «¿Puedo pasar?» Abrí. Entró y se quedó de pie, en medio del cuarto, el hombre más poderoso que conocía, ahora reducido a una figura desamparada. «Papá». «¿Cómo? Todos estos años. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué vivir de esa forma, en ese ranchito, si usted era...?» «Porque la riqueza, Pedro, no está en lo que tienes, sino en lo que no necesitas demostrar», respondí con calma. Nunca necesité un coche de lujo para saber mi valor. Nunca necesité un departamento en la ciudad para sentirme poderoso. Mi poder siempre estuvo en la tierra, en el conocimiento silencioso de lo que estaba construyendo. Estaba destinado a ser tu futuro, tu puerto seguro, el legado de tu madre y mío. Pero tú, en tu prisa, en tu vergüenza de mí, continué. Y mi voz era la de un padre, no la de un casero. Intentaste quemar la casa para calentarte con las llamas, sin saber que el sótano estaba abarrotado de la mejor leña que toda una vida de trabajo podía juntar. Comenzó a llorar, un llanto silencioso de quien finalmente ha entendido la magnitud de su propio error. «¿Y ahora, papá? ¿Qué hacemos? Ahora, mijo, aprendes. Te levantas mañana, vas a trabajar y a fin de mes me pagas la renta. Aprendes a vivir con lo que ganas. Aprendes que el valor de un hombre no está en el reloj que usa, sino en la palabra que honra. Aprendes a ser finalmente un hombre y no un niño mimado jugando con el dinero de otros». No dijo más, solo asintió y salió de mi cuarto. Y supe en ese momento que la lección, la verdadera lección, apenas había comenzado, y sería larga y dolorosa, pero quizás, al final, redentora. La nueva orden en la casa no se instaló con gritos o discusiones, sino con el frío silencio de los documentos legales. A la mañana siguiente de la reunión en el banco, un mensajero del despacho del LICPROS, Soares, tocó el timbre. Traía un sobre manila, grueso. Se lo entregué a Pedro, quien lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había una carta, sino un contrato de arrendamiento residencial, con cláusulas, párrafos y espacios para firmas. «¿Qué es esto?», susurró Beatriz, leyendo por encima del hombro de su marido. «Es nuestro nuevo acuerdo», respondí, desde mi sillón sin levantar la voz. «Léanlo con atención. El valor de la renta es el del mercado en esta zona. El pago es cada día 5, intereses del 10% por día de retraso. El contrato dura 12 meses, renovables. Si los inquilinos son buenos pagadores y cuidan bien el inmueble. Todas las reglas están ahí. Fírmenlo y devuélvanmelo al final del día. De lo contrario, consideraré que no tienen interés en permanecer y daré inicio al proceso de desalojo». Se quedaron ahí, paralizados, leyendo ese documento que transformaba su hogar en una mera propiedad mía y su relación conmigo en una transacción comercial.
Cada cláusula era un recordatorio de su nueva condición, la de subyugación. Esa noche, el contrato firmado apareció en silencio, bajo la puerta de mi cuarto. Comenzaba la poda. No necesité fiscalizar. La necesidad, la más dura de las maestras, se encargó de ello. 2 semanas después, oí una discusión áspera entre ellos. Al día siguiente, la SUV de lujo de Beatriz ya no estaba en la cochera. Había vendido el coche, el símbolo máximo de su estatus, para liquidar las deudas más urgentes de las tarjetas de crédito y para tener dinero para la primera renta. Verla salir al supermercado a pie, empujando un carrito, fue la primera lección de humildad que la vida le dio. La segunda lección fue aún más dolorosa para ellos. Los senté a la mesa de nuevo, una semana después. Lucas, dije, refiriéndome a mi nieto, es un buen niño y merece la mejor educación. Por eso, a partir del próximo semestre, estudiará en la escuela pública Profesor Alceu Ferreira, a 3 cuadras de aquí. Es una escuela excelente, ahí estudió su padre, y me aseguré de llamar a la directora. Le conseguí un lugar. «Usted no puede hacer eso», explotó Beatriz. «¿Sacar a mi hijo del colegio internacional? ¿Mezclarlo con gente como su abuelo?» Completé, la voz gélida. ¿Gente que no se avergüenza de trabajar y vivir dentro de sus posibilidades? Sí, Beatriz, puedo. Es una condición para que permanezcan en mi inmueble. Mi nieto aprenderá el valor del mundo real, no de una burbuja de privilegios que ustedes no pueden pagar. Fin de la discusión. La escena más emblemática de la inversión de poder, sin embargo, llegó de forma inesperada. Una noche de lluvia, se rompió una tubería en la cocina. El agua comenzó a inundar el piso. Beatriz entró en pánico. «Pedro, haz algo. Llama a un plomero. La cocina se está inundando». Pedro, que antes habría resuelto todo con una llamada y una tarjeta de crédito, ahora estaba impotente. Vino a la puerta de mi cuarto, tocó 2 veces, dudando. «Papá», dijo cuando abrí. «Perdón por molestar, pero se rompió la tubería del fregadero. Se está tirando mucha agua». Lo miré sin expresar ninguna emoción. «Entiendo. Usted como propietario, ¿podría por favor llamar a un plomero? Nosotros no podemos pagar una reparación de emergencia ahora». La humillación en su voz era palpable. Él, el hombre que me llamó ignorante, ahora me pedía ayuda para arreglar una tubería. Saqué una tarjeta de presentación de mi cartera. «Aquí tienes. Este es el número del licenciado Soares, el administrador de mis inmuebles», le dije, entregándole la tarjeta. «Llámale. Infórmale del problema. Él tomará las medidas necesarias. A partir de ahora, todos los problemas estructurales del inmueble deben reportarse directamente a él. Es el procedimiento estándar con todos mis inquilinos». Cerré la puerta. Le negué no la ayuda, sino la intimidad. Transformé un problema doméstico, una oportunidad para que padre e hijo resolvieran algo juntos, en un procedimiento burocrático, impersonal. Le estaba enseñando de la manera más dura que había roto no solo la confianza, sino todos los lazos de informalidad y afecto que nos unían. Mientras la vida de ellos era un ejercicio diario de reducción y de enfrentamiento con la realidad, la mía florecía. Pasaba las mañanas en mi antiguo estudio, que ahora era mi cuartel general. Hablaba por teléfono con ingenieros sobre los nuevos proyectos de expansión de los parques eólicos. Discutía contratos con abogados de multinacionales. Analizaba propuestas de compra de más tierras. El viejo ignorante administraba, desde su departamento en la ciudad, un negocio que generaba más ingresos en un mes de los que Pedro vería en toda una vida de trabajo. Pero mi nueva vida no era solo trabajo. Comencé un nuevo proyecto, algo para el alma. Con la ayuda del LIC Soares, creé un fondo de inversión social. Empezamos a financiar y a dar consultoría a pequeñas cooperativas de agricultores familiares en mi región de origen, enseñándoles las mismas técnicas de planificación y visión a largo plazo que usé toda mi vida. Yo, el ranchero, estaba de vuelta en mis raíces.
pero ahora no para sembrar sorgo, sino para sembrar esperanza. El fin del primer mes llegó. El día 5, el día del pago de la renta. No necesité cobrar. Alrededor de las 7 de la noche, oí un tímido golpe en la puerta de mi cuarto. Era Pedro. Tenía un sobre blanco en la mano. No me miraba a los ojos. «Papá», dijo en voz baja, «aquí está, el pago, la renta». Me extendió el sobre. No lo tomé de inmediato. Señalé la silla frente a mi escritorio. «Siéntate, por favor». Se sentó. Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro estaba el dinero, exactamente la cantidad acordada. Lo saqué y, bajo la mirada atónita de mi hijo, comencé a contar los billetes uno por uno, con la lenta metodicidad de un viejo contador. «Correcto», dije, al final del conteo. Tomé un pequeño bloc que estaba sobre mi escritorio, un talonario de recibos que había comprado esa semana. Con mi mejor caligrafía, llené los campos. Recibí de Pedro Méndez la cantidad por concepto de arrendamiento del inmueble. Desprendí la copia, la firmé y se la entregué. «Aquí está tu recibo, inquilino. Guárdalo para tu archivo». La palabra inquilino fue la paletada final de Cal. Vi sus hombros caer, el último vestigio de orgullo desvanecerse. Tomó el recibo, el papel temblando entre sus dedos. Él, el profesionista urbano, el maestro del marketing que me humilló, ahora estaba reducido a esto: un inquilino, recibiendo un recibo de su padre ignorante, que ahora era el dueño de su techo, de su destino, de su humillación. La inversión de poder era total, absoluta, y a partir de ese momento, la nueva e inmutable realidad de su vida. Los meses siguientes fueron una larga y silenciosa clase de humildad para mi hijo. La rutina del pago de la renta se convirtió en el ritual mensual que marcaba el nuevo orden de nuestro universo. Cada día 5, sin falta, Pedro tocaba a mi puerta, el sobre en la mano, la mirada gacha. Yo lo recibía con la misma formalidad de siempre. Contaba el dinero, llenaba el recibo. Era una transacción fría, pero necesaria. Era la forma que encontré de enseñarle, mes a mes, el peso y el valor del dinero que antes trataba con tanto desdén. La casa, despojada de los lujos innecesarios, comenzó a respirar. Sin el segundo coche en la cochera, sin las mensualidades absurdas del club y de la escuela, se vieron forzados a vivir dentro de la realidad. Y la realidad, para ellos, era incómoda. Beatriz vivía en un estado de resentimiento perpetuo. Su silencio era un arma, sus quejas, una banda sonora constante de amargura. Su matrimonio, construido sobre las arenas movedizas de las apariencias, comenzó a hundirse. Mientras tanto, mi vida, lejos de ser la reclusión de un viejo solitario, adquiría un propósito que me rejuvenecía. Mi fundación Raíces, como la bauticé, comenzó a dar sus primeros frutos. Viajé a los pequeños pueblos de mi región de origen. Me senté con agricultores, con dueños de cooperativas, no como un millonario de la gran ciudad, sino como uno de ellos, un hombre que conocía el olor de la tierra y el peso de una cosecha perdida. No les daba dinero, les ofrecía conocimiento. Mi fortuna financiaba la contratación de los mejores agrónomos, de los mejores especialistas en logística. Enseñábamos técnicas de cultivo sostenible, de gestión financiera, de cómo vender sus productos directamente al consumidor, eliminando a los intermediarios codiciosos. Estaba, en la práctica, usando mi sabiduría de inversionista para proteger a los pequeños productores, para darles las herramientas para que ellos mismos construyeran sus propias pequeñas fortunas. Y en sus rostros agradecidos, en sus firmes apretones de mano, encontraba una riqueza que ninguna cotización en la bolsa de valores podría darme. El cambio en Pedro no fue repentino. Fue un proceso lento, doloroso, que observé a distancia. Y el catalizador de ese cambio fue mi nieto, Lucas. El niño, ahora en la escuela pública del barrio, floreció.
Lejos de la presión y del ambiente artificial del colegio de élite, se convirtió en un niño más suelto, más curioso, y se apegó a mí de una forma que nunca antes había ocurrido. Nuestras tardes se convirtieron en un ritual. Llegaba de la escuela y yo lo esperaba con una merienda. Después nos sentábamos en mi estudio y le mostraba mis mapas. No los mapas del mercado financiero, sino los de la tierra. Le mostraba las fotos satelitales de mis propiedades. Le explicaba qué era una cuenca hidrológica, cómo la dirección del viento influía en la agricultura, por qué una tierra que parece inútil puede, un día, convertirse en la más valiosa de todas. Escuchaba, fascinado. «Abuelo, ¿de verdad eres dueño de todo esto?», preguntó un día, los ojos brillantes. «Es más que los superhéroes de mis cómics. La tierra, mi nieto», le dije, «es el único superpoder que dura para siempre». Una de esas tardes, Pedro llegó más temprano del trabajo. Se detuvo en la puerta del estudio, en silencio, y se quedó observándonos. Yo, mostrando un mapa a Lucas, el niño, haciendo preguntas inteligentes. Había una paz en esa escena, una armonía que hacía mucho tiempo no existía en su vida. Más tarde esa noche tocó a mi puerta. «Papá», comenzó, la voz vacilante. «Lucas, te admira de una forma». No completó la frase. Hoy, en la escuela, la maestra preguntó qué quería ser de grande. Y no dijo abogado o doctor, dijo que quería ser un hombre de tierra, como su abuelo. Había una nota de asombro en su voz, de una rendición. «Papá», continuó, por primera vez mirándome a los ojos sin la máscara de la arrogancia o la humillación. Usted puede enseñarme, no sobre el dinero, no sobre las inversiones, sobre la tierra, sobre cómo lo hizo, cómo vio lo que nadie más veía». Ese fue el momento que esperé, la petición genuina, la admisión final de su propia ignorancia y el reconocimiento de mi sabiduría. A la semana siguiente, los llamé para una última reunión. Pedro y Beatriz. «Estoy envejeciendo», comencé, «y mi primer pedazo de tierra, el rancho original donde crecí, donde su madre y yo empezamos nuestra vida, está arrendado, pero me gustaría que volviera a ser productivo, a ser de la familia». Hice una pausa y luego presenté mi oferta final. «Les estoy ofreciendo la oportunidad de mudarse para allá, de administrar el rancho, no como dueños, sino como empleados de mi empresa. Habrá un sueldo, modesto pero justo, una casa sencilla para vivir, pero el trabajo es duro, es de sol a sol, es tierra bajo las uñas, es aprender a vivir con el ritmo de las estaciones, no con el cierre de la bolsa». Miré a Beatriz. Es una vida sin lujos, sin centros comerciales, sin el estatus de la ciudad. Es una vida de verdad, de trabajo. La reacción de ella fue inmediata y predecible. El horror en su rostro era casi cómico. «¿Irme a vivir en medio de la nada? ¿Criar gallinas? Yo, nunca», dijo levantándose. «Pedro, no vas a aceptar esta locura, ¿o sí? Es un paso hacia atrás». Pero Pedro no la escuchó. Me miraba a mí, y en sus ojos vi la encrucijada de su vida. El camino fácil de la ciudad que lo llevó a la ruina, y el camino difícil del campo que podría, quizás, llevarlo a la redención. Respiró hondo. «Yo acepto, papá», dijo, la voz baja pero firme. Esa fue la sentencia final para su matrimonio. Beatriz lo dejó esa misma semana. No estaba dispuesta a cambiar el asfalto por la tierra. Quería un atajo a la riqueza, no el trabajo duro que la construye. 3 meses después, estaba en el porche de mi antigua casa en el rancho. El lugar estaba limpio, la pintura retocada. El aire olía a tierra y a nuevos comienzos. A lo lejos, vi 2 figuras en el campo. Pedro, enseñándole a Lucas a reparar una cerca. Sus manos, antes tan lisas, ahora estaban callosas. El rostro, antes pálido por el estrés, ahora estaba quemado por el sol. Se veía más viejo, más cansado, pero parecía, por primera vez en su vida, en paz.
No le devolví la fortuna. Le di algo mucho más valioso. Le devolví la oportunidad de construir su propio valor, la oportunidad de convertirse finalmente en un hombre de tierra. Mi nieto, algún día, heredará un imperio. Pero la verdadera herencia que me esfuerzo por dejarle no está en las escrituras guardadas en la caja fuerte. Está en esa escena, la imagen de un padre y un hijo, trabajando juntos bajo el sol, aprendiendo de la tierra la lección más antigua e importante de todas, la lección de la humildad, la paciencia y la cosecha, la lección que mi ignorancia finalmente logró enseñar. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.